Buenas noches y bienvenidos. Tomen asiento, por favor. Nuestros hermanos Jeff Adams y nuestro hermano Marco se encuentran fuera de la ciudad y del país. Así que esta noche tendremos la oportunidad de estudiar juntos un pasaje que es conocido para varios de ustedes. Les voy a pedir que sean tan amables en, por favor, abrir sus Biblias a la primera epístola que Pablo escribe a los Corintios. Y ubiquémonos en el capítulo 4, por favor. Vamos a estar en el capítulo 4, 1 Corintios 4. Y vamos a tomar esta noche los versículos 14, 15, 16 y 17, a efecto de estudiar un poco de qué es lo que Pablo está hablando aquí en cuanto a la imitación. A manera de introducción vayan allí, les dije, a 1 Corintios 4 y vamos a iniciar en un momento la lectura en el versículo 14. Sin embargo, quisiera hacerles una pregunta para que nos dé el contexto de qué es lo que Pablo nos enseña aquí. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a alguien qué hacer o mostrarle a alguien cómo hacer eso de lo que estamos hablando? Más o menos, ¿qué es más fácil? Es más fácil decirles, ¿verdad? Es más fácil decirles. Y como es más fácil decirles a alguien o decirle a alguien qué hacer o cómo hacer algo, y vamos a la Biblia y encontramos que la gran comisión realmente nos da a los hijos de Dios una tarea muy específica, y esa tarea consiste en hacer discípulos. Y solo estoy utilizando la primera parte de lo que es la gran comisión, porque dice, por lo tanto, ir y hacer discípulos. Y eso es lo que quisiéramos considerar esa noche cuando vamos a 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 al 17, porque Pablo nos va a mostrar aquí, o nos muestra realmente qué significa eso de hacer discípulos, cómo es que se hacen los discípulos, y cómo es que aquellos que somos hijos de Dios tenemos la tarea de hacer discípulos y los estamos haciendo. Sin embargo, quizá no estamos muy conscientes de lo que estamos haciendo, y a veces malinterpretamos la idea de que para que yo esté haciendo discípulos alguien me tiene que dar entonces a un discípulo, cuando en realidad todos estamos haciendo discípulos. Existe en nuestra iglesia un ministerio organizado que se llama el Ministerio del Discipulado. Utilizamos direcciones como herramienta para tal ministerio. Sin embargo, esa no es la única tarea de hacer discípulos. La tarea de ser discípulos le corresponde a todos y cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo. En el contexto del capítulo 4, ustedes probablemente saben que la primera epístola que Pablo escribe a los Corintios es una epístola que contiene realmente una exhortación. Existe un problema en la iglesia de Corinto y hay varios, dije un problema, pero realmente hay varios problemas, y uno de ellos tiene que ver con el hecho de que algunos hermanos, miembros de la iglesia, hijos del Señor, están envaneciéndose. Y Pablo necesita lidiar con esta situación y nos va a enseñar en esos versículos del 14 al 17 cómo es que él hizo discípulos y cómo es que él está cuidando a sus discípulos. Iniciemos la lectura en el versículo 14, porque Pablo dice entonces, en este contexto, dice: no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Versículo 15: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, dice el versículo 16, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Si ustedes continúan leyendo el resto de los versículos de ese capítulo 4, Pablo entonces menciona ese aspecto del problema que tienen con el estarse envaneciendo. Pero lo que Pablo aquí nos enseña en estos 4 versículos que acabamos de leer realmente son 3 detalles muy simples. Uno, vamos a ver, Pablo nos enseña cuál es la inversión de un discípulo. También nos enseña cuál es la petición de un discípulo.
Y después vamos a ver entonces cuál es la aplicación de estos dos principios a los que somos discípulos como ustedes y yo. Vean por favor una vez más en el versículo 14. Y este punto es muy sencillo porque en el versículo 14 y en el versículo 15 vamos a ver que realmente Pablo está mencionando dos cosas. Una, dice el versículo 14, os escribo esto no para avergonzaros, sino para amonestaros. Vean lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo está amonestando a estos hermanos, pero los está amonestando de una manera muy especial. Él les está llamando hijos amados. Y eso es muy importante, porque Él está preocupado por ellos. Él los vio engendrarse en el Señor. Sin embargo, aquí es importante que veamos que Él utiliza la palabra amonestar. Y la palabra amonestar es llamarle la atención a alguien. Pero vean, eso es muy importante porque esta amonestación solamente tiene sentido cuando hay una relación. Cualquiera puede hacernos una amonestación, pero la persona que ha invertido en mi vida tiene el denuedo y la autoridad para poder entonces realmente amonestarme, porque ya ha invertido en mí. Y Pablo ha invertido en estos hermanos, y como lo vamos a ver en un momento aún más. Por eso es que les está diciendo, amados hijos míos, ¿qué está pasando con ustedes? Los voy a amonestar porque algo está pasando con ustedes. ¿Y de dónde surge esa relación? ¿De dónde surge esa relación? Dice el versículo 15, y eso es allí mismo en este punto, porque Él los engendró en el Evangelio. Dice el versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Él les presentó el Evangelio. Él les llevó el Evangelio, Él los ganó a Cristo. Por eso es que la palabra engendró está utilizada aquí. Él los ha engendrado en el Evangelio, y es con esa relación, cuando Él los dio a Cristo, que entonces empieza la inversión que Pablo está haciendo en estos hermanos que ahora están allí en Corinto. Es importante que veamos que cuando ustedes y yo aceptamos al Señor Jesucristo, obviamente como Señor y Salvador, automáticamente nos convertimos en discípulos de Cristo. Somos aprendices de Cristo, somos estudiantes de Cristo y queremos conformarnos a la imagen de nuestro Maestro, quien es Jesucristo, que es Jesucristo. De igual manera, no tan solo queremos conformarnos a la imagen de Cristo porque somos discípulos, de igual manera todos, como les decía, hemos recibido una gran comisión. Y esa gran comisión dice que hemos de reproducirnos. ¿Y qué es reproducirnos? Haciendo discípulos. Aquí lo que estamos viendo en los versículos 14 y 15, vemos a un Pablo que ha hecho discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Estos hermanos a quienes les está diciendo él, hijos amados, necesitamos hablar de algo serio que está pasando con ustedes. Hay cierto momento en la vida de estos discípulos que están teniendo problemas. Y es aquí donde Pablo, como discípulo mayor, en nuestro lenguaje de Graceway podríamos llamarle como discipulador, como hermano mayor, les está llamando la atención, pero no para regañarlos, sino para amonestarlos en la palabra y devolverlos o encaminarlos otra vez a hacer lo que es correcto en el Señor. Por eso es que lo primero que aprendemos aquí es muy simple. La inversión del discípulo se ve obviamente en su fruto. ¿Dónde está el fruto de Pablo? En este caso hay mucho fruto que podemos mencionar de Pablo, pero en este caso específico estamos hablando del fruto que él tiene en esta iglesia que está en Corinto, en estos hermanos a quienes él engendró y a quienes obviamente ministró y dejó establecidos para continuar él haciendo su tarea de evangelizar al resto del mundo. Pero ahora resulta que hay un pequeño problema y estos hermanos necesitan de que su hermano mayor les llame la atención. Nadie de nosotros puede ir allá. Bueno, creo que sí podemos ir a llamar la atención a alguien, podemos amonestar a alguien, pero solamente aquellos en quienes hemos invertido
van a ser aquellos que realmente, número uno, van a recibir nuestra amonestación, y Dios nos va a utilizar aún más poderosamente, porque lo que a continuación Pablo dice es lo que fundamenta la razón por la cual él les dice: tenemos que atender este asunto. Hijos míos, amados míos, escúchenme, escúchenme. En el Señor yo los engendré. Y porque yo los engendré en el Señor, entonces, en un segundo punto, ahora Pablo va a hacer una petición. Pablo va a hacer una petición que es muy simple. De los versículos que hemos leído, es el versículo más corto. Pero vean por favor a lo que dice el versículo 16. La primera frase del versículo 16 dice: por tanto. Y eso es sumamente clave aquí para que ustedes lo entiendan. Esa frase, por tanto, se fundamenta en los dos versículos anteriores. ¿Por qué es que Pablo tiene ese denuedo de decirles por tanto? Porque él les dijo en el versículo 15: yo os engendré en Cristo. Y porque él les dijo en el versículo 14: ustedes son mis hijos amados. Lo que Pablo está diciendo es: ustedes y yo nos conocemos. Ustedes y yo nos conocemos, y hay algo importante que a ustedes se les ha olvidado hacer. Y él dice en el versículo 16: por tanto, y esa es la petición del discípulo. Vean lo que pide este discípulo. Recuerden que estamos entendiendo la palabra discípulo como aquel que es un seguidor de Cristo. Y en ese sentido todos somos discípulos. Sin embargo, este discípulo mayor que le voy a llamar es aquel que ya ha invertido, ya tiene un fruto y tiene necesidad de venir a repasar algo con estos discípulos que se les está olvidando. Y dice lo más importante aquí: por tanto os ruego que me imitéis. Vean cuánta educación tiene aquí. Y cuando digo educación, no me refiero a la cantidad de conocimiento que Pablo tiene, me refiero a la delicadeza con que se está dirigiendo a estos hermanos. Y eso nos da un principio de cómo es que nosotros podemos amonestar a alguien. Cuando amonestamos a alguien, venimos y les rogamos en el nombre del Señor. Y nuestro discípulo va o no a aceptarlo. Porque dice Pablo claramente allí: por tanto os ruego que me imitéis. ¿Se acuerdan que hace un momento les decía que es más fácil decirle a alguien qué hacer o mostrarle a alguien cómo hacer eso de lo que estamos hablando? Y cuando Pablo está hablando aquí, dice: os ruego que me imitéis. Tenemos que entender, esa es la palabra clave de aquí, el verbo, la acción es imitar. Y creo que la mayoría de todos ustedes podría definir de múltiples maneras qué significa imitar. La palabra imitación, ¿verdad? Entonces, lo que sí quisiera que entendiéramos aquí, que es que esta palabra imitación aquí, nos indica una conducta. Cuando Pablo está diciendo os ruego que me imitéis, él está hablando de su conducta. Él está hablando de una manifestación de valores y principios que están fundamentados en la relación de Pablo y su maestro, que es el Señor Jesucristo. Y ahí es un punto muy clave, porque si nosotros le vamos a pedir como discípulos a otros discípulos que nos imiten, tenemos que estar claramente fundamentados en a quién estoy imitando yo si le pido a alguien más que me imite. Y por eso es que muchos decimos: no, yo prefiero no decirlo y se lo mando a alguien. Que vea al pastor o que vea al líder o que vea a alguien más, porque ¿cómo me van a imitar a mí? ¿Y por qué no? ¿Soy discípulo o no soy discípulo? Si soy discípulo de Cristo, yo he de estar imitando a mi maestro, me he de estar conformando a la imagen de Cristo, y eso es lo que le da a Pablo el denuedo de decir: por tanto os ruego que me imitéis. Hay otras ocasiones en las que Pablo también utiliza este mismo llamado, y les voy a invitar que vayan a sus Biblias. Están allí en 1 Corintios 4, vayan al capítulo 11 por favor, y vean lo que dice el versículo 1. Porque esto conecta lo que justamente acabo de decir. Cuando Pablo les está diciendo que lo imiten, es porque él ya está siendo imitador. Y vean lo que dice 1 Corintios capítulo 11 versículo 1. Una vez más dice: ser imitadores de mí. Pero en esta ocasión Pablo agrega algo muy importante, y esto es: así como yo de Cristo. ¿A quién está imitando Pablo? Pablo está imitando a Cristo.
Y porque Pablo está imitando a Cristo, entonces les dice: ustedes, hermanos, que se están envaneciendo, os ruego que me imitéis. Os ruego que imitéis mi conducta. Os ruego que manifestéis en tu vida valores que son propios de un hijo de Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí. Van a ir conmigo a varios pasajes, así que ahora les voy a pedir que continúen allí en el Nuevo Testamento, pero vayan a la primera epístola que Pablo escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículo 6. Primera epístola que Pablo escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 6. Y vean que en este caso obviamente Pablo se está dirigiendo a otra iglesia, en este caso a la iglesia de los hermanos que están en Tesalónica. Y dice Pablo aquí: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. ¿Saben qué es lo que Pablo nos está diciendo? Y hay otros pasajes que ustedes pueden, si tienen una concordancia, pueden ir y buscar esa palabra imitar o imitadores y la van a encontrar. Pero el punto que estamos haciendo aquí es que, de acuerdo a lo que estamos estudiando en el pasaje de 1 de Corintios 4, Pablo está diciendo: por tanto os ruego que me imitéis. Esto que está haciendo Pablo aquí es lo que nosotros le llamaríamos, esto es el proceso de hacer discípulos. Alguien que está imitando a Cristo, que invita a alguien más a que también lo haga y crezca como Él. En este caso estamos viendo una persona más, por decir así, madura en el Señor. ¿Saben de que esto requiere entonces de que los hermanos de Corinto conociesen al verdadero Pablo? No a un Pablo teórico, no a un Pablo que de vez en cuando les llamase o les hablase, sino de un Pablo real, un Pablo que convivió con ellos, un Pablo que les mostró realmente qué es eso de hacer discípulos. Vamos a hacer un poco de aplicación, porque la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de cuántos discípulos tenemos a nuestro alrededor. Y cuando utilizo la palabra discípulo aquí, estoy refiriéndome a las personas que me están observando y que me están imitando. Puede ser en la iglesia o no puede ser en la iglesia. Generalmente ocurre en la casa. Quizá la manera más sencilla de observar a nuestros discípulos es observar a nuestros niños pequeños. Y yo no sé cuántos de ustedes todavía tienen niños pequeños, ya sea hijos, nietos, tataranietos, niños adoptados por el fin de semana, o lo que hagan a veces. Algunos de ustedes quizá cuidan niños, y lo que ustedes hacen, eso es lo que hacen los niños. Creo que les dejamos un par de fotos allí. Les enseñamos una anterior donde el niño estaba mirando en la espalda del papá, ¿verdad? Y el padre ni se da cuenta. El padre no se da cuenta, estoy casi seguro. Pero el niño adopta exactamente la misma postura que el papá para mirar. Yo traté de encontrar fotos, ¿verdad?, de niños que se sientan, si el papá cruza, o la mamá, el adulto, cruza la pierna, el niño se sienta igual. Es decir, adopta los manerismos. En nuestro idioma español hablamos de ciertas frases que nos ayudan a identificar eso, y decimos, ustedes quizás se las saben: hijo de tigre, pintito. Creo que en México decimos hijo de tigre, es decir, que es igualito que el tigre, ¿no? O sea que hijo de tigre, tigrito, por decir así. Y queda aquello de que dime con quién andas. Esa sí se la saben, ¿verdad? Y te diré quién eres. ¿Se dan cuenta cómo es que realmente todos estamos haciendo discípulos? Todos estamos haciendo discípulos. Pero a veces no nos damos cuenta. ¿Saben por qué? Porque los que nos están observando no observan generalmente lo que les decimos que hagan, sino están observando realmente lo que hacemos. Y en especial se entiende esto mejor con los hijos. Pero si ustedes se ponen a pensar,
Piensen por un instante quiénes son las personas más cercanas a ustedes ahora. Piensen por un momento. Las personas con las que pasan más tiempo, conversan más tiempo, les gusta hacer cosas juntos, etc. Piensen por un momento. Y pónganse a pensar qué tan parecidos son. La razón por la que prefieren pasar tiempo con esas personas o estar con esas personas es porque hay ciertas cosas que son en común. Cuando estas cosas en común son positivas y realmente nos edifican, amén. Hemos encontrado unos hermanos que nos edifican. Pero cuando nos rodeamos de aquellos a quienes yo les estoy dando un ejemplo y sus vidas no manifiestan realmente lo que Dios quiere que se manifieste en sus vidas, entonces probablemente yo no soy el mejor ejemplo para ellos. Probablemente no le estoy realmente edificando a esas personas de la manera en que debiera. Y casi estoy seguro que esas personas tampoco me están edificando a mí. Déjenme decirles que nuestra naturaleza nos lleva a desviarnos más fácilmente, aunque nosotros anduviésemos en los caminos de Dios. Es más fácil que nos desviemos con los que no andan a que nosotros traigamos a los demás. Esa es la naturaleza con la que nosotros funcionamos cuando no estamos imitando a nuestro Maestro, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Y es tan tenue a veces la diferencia que no podemos detectar quién es el Hijo de Dios y quién no es el Hijo de Dios. O quién es aquel que realmente es una persona madura en el Señor de aquella persona que es realmente muy nueva en el Señor. Y cuando no logramos distinguir la diferencia, quiere decir ahí que algo no está funcionando bien. Tenemos que examinarnos, les decía, nos guste o no nos guste, estamos haciendo discípulos. Por lo tanto, para entender y llevar a cabo la misión de hacer discípulos, tenemos que entender una verdad muy, muy clave. La única manera de hacer discípulos es por medio de la imitación. Vuelvo a repetirlo, la única manera de hacer discípulos es por medio de la imitación. De lo que Pablo nos está diciendo. Pablo le decía, oren al Señor porque yo oro al Señor y yo estoy orando por ustedes. Pablo les decía, hay que ofrendarle al Señor porque yo estoy ofrendando y ellos lo habían visto. Por eso es que en el siguiente versículo vamos a ver realmente el testimonio de Pablo. Pero antes de ir al testimonio de Pablo, quisiera que considerásemos algo. Porque hemos dicho, si la clave de hacer discípulos es la imitación, entonces, ¿qué es lo que yo estoy imitando de alguien, de otro hermano que realmente es un hermano maduro en el Señor? ¿O qué es lo que otros están imitando de mí? ¿O debieran estar imitando de mí? Y vienen a mi mente las palabras. Esas son palabras, la manera en que nos expresamos es algo que podemos imitar. Definitivamente las acciones, lo que hacemos. Pero saben, si ustedes se observan a su alrededor, una de las mejores maneras de observar a quienes estamos imitando son las actitudes. Son las actitudes. Y déjenme darles un ejemplo de actitud. Yo creo que ninguno de ustedes lo ha hecho, pero por si acaso han visto a alguien más que lo ha hecho. ¿Han visto ustedes cuando ya sea un niño o una persona le dicen algo y no le gusta y hace un gesto con la cara de desagrado? Pero quizá no se los muestra a ustedes, sino que se da vuelta así y yo como nunca lo hago no lo puedo hacer. No, mentiroso, ¿verdad? Nuestra actitud es la manera en que nosotros respondemos cuando algo se nos dice o se nos hace. Y es como la válvula inmediata que responde y generalmente lo manifestamos con nuestra expresión facial, es decir, nuestro rostro. Y nuestra cara dice más que 1000 palabras y ya no hay que decir nada, porque de todos modos ya lo dijimos, ¿verdad? Eso, ¿de quién lo aprendemos?
Claro, algunos de ustedes podrían decirme, bueno, es que mi carne es fuerte. Claro, sabemos que la carne no tan solo es fuerte, es débil realmente, ¿verdad? Y no se quiere someter. Pero lo que ocurre es que esa imitación se fundamenta realmente en una actitud. En una actitud. Y la actitud determina mis acciones y mis palabras. Por eso es que aquellos de ustedes que participan del ministerio del discipulado han escuchado de que nosotros insistimos de que cuando vamos a trabajar con alguien y tenemos la oportunidad y la bendición de poder trabajar con alguien en el ministerio del discipulado, ellos han de imitar la manera en que Dios actúa en mí. Yo les comparto cómo puede actuar en su vida. Es decir, yo voy a transferir mi realidad a la realidad de ellos por medio de Dios. Les decía, esa realidad realmente de imitar, es imitar realmente valores internos. Y porque creo que podemos confundirnos y decir, bueno, imitar, si los niños se sientan, cruzan la pierna igual que el papá, bueno, eso es exterior. Pero ¿de dónde viene eso? No simplemente viene porque de repente se le ocurrió, es algo que se internaliza. Así que les voy a invitar a que vayan conmigo a Efesios, vamos a regresar ahí a 1 Corintios, pero vayan a Efesios capítulo 4. Y este pasaje lo vamos a usar un par de veces, pero quiero que vean cómo es posible que yo pueda imitar a Cristo primero, para que otros imiten lo que yo imito de Cristo. Si decimos el hacer discípulos se fundamenta en la imitación, entonces primero he de estar imitando a Cristo. Pero la única manera en que yo voy a poder imitar a Cristo va a requerir de que yo esté en ese proceso de imitación. Y la mejor manera de explicar eso se encuentra, les dije Efesios, ¿verdad? Capítulo 4, y vean lo que dice el versículo 22. Aquí se fundamenta el hecho de que yo puedo examinar mi vida y puedo ver si realmente yo estoy o no imitando a Cristo. Y si puedo con todo de nuevo decirle a alguien, imítame a mí. Vean lo que dice en el versículo 22 de Efesios 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Y vean lo que dice el 25. Por lo cual, le está hablando de actitud. Solamente voy a poder imitar a Cristo en el momento en que mi vida está ocurriendo ese proceso de renovar a este hombre nuevo de manera constante. Y en la manera que el hombre viejo lo estoy despojando, mi nuevo hombre se va renovando y revistiendo. ¿Y qué ocurre como resultado? Solamente cuando me estoy renovando en el espíritu de mi mente, ocurre el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice el versículo 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Nos vamos a guardar el versículo 32 para un momento. Pero quiero que piensen por un momento, todas las conductas que acabamos de mencionar, probablemente alguna de ellas han sido parte de nuestra vida. Aquellos que hemos andado en el Señor por mucho tiempo. Y al venir y conformarnos a la imagen de Cristo en mi vida, Dios ha hecho algo y se la he cedido, esa área se la he cedido a Dios.
y ahora Dios tiene control sobre esa área. Cuando yo he logrado tener control sobre esa área, entonces yo puedo decirle a un hermano, hermano, así es como Dios trabajó conmigo para liberarme de esta situación. Eso es hacer discípulos, porque vengo a un principio bíblico, permito que Dios actúe en mi vida, el resultado de esa transformación yo se la comparto a alguien que está conformándose a la imagen de Cristo, y ese hermano entonces es ministrado y edificado y puede entonces imitarme. ¿Qué es lo que va a imitar? Va a imitar mi actitud de sumisión al principio de lo que dice la palabra de Dios, para que Dios actúe de la misma manera que actúa en mí, pueda actuar en él. Por eso les decía, es más fácil decirle a alguien qué hacer a mostrarles cómo es que Dios lo hace conmigo, o cómo es que Dios lo hizo conmigo y cómo es que Dios lo está haciendo conmigo, porque ¿saben qué? Dios nunca deja de trabajar con nosotros. Siempre somos una obra en proceso de perfeccionamiento. Pero lo que hemos dicho aquí en cuanto a esta petición del discípulo es que Pablo habla de una imitación. Y esa imitación se fundamenta en un valor sumamente profundo que tiene que ver con lo que ocurre en nuestro hombre interior. Si captamos esto, entonces quizá podemos entender lo que Pablo está diciendo aquí, que es eso de hacer discípulos. Pero quiero que vayan ahora, regresen allí a la 1 Corintios capítulo 4 y vean lo que Pablo dice, porque en el versículo 16 les dice, por tanto luego que me imitéis. En 1 Corintios 11:1 vimos, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero ahora en el versículo 17 les dice, por si acaso ustedes piensan que solamente los estoy amonestando, les estoy mandando a un testigo. Dice el versículo 17, por esto mismo, y vean la secuencia, porque en el versículo 16 dice por tanto, para encajar los dos versículos anteriores. El versículo 17 dice por esto mismo. ¿Por cuál mismo? Porque quiero que me imitéis. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Y vean lo importante que es la palabra de Dios aquí, porque pudo haberse terminado ahí el versículo y Pablo pudo haber comunicado, por si acaso se te olvidó, Timoteo va y te va a recordar cómo es que yo procedía en mi vida. Pero vean lo que dice el resto del versículo, aquí después dice, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Regresen por un momentito, por favor, y veamos el uso de los tiempos en estos verbos para que podamos entender lo que Pablo está diciendo aquí. Él dice, enviado a mi hijo Timoteo, pero vean lo que dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Es decir, les va a recordar algo que ya hizo. Pero vean cómo lo trae al presente y dice, de la manera que enseño. ¿Cuándo? Ahora. ¿Dónde? En todo lugar. Y esa es la clave de el ser, voy a utilizar la palabra discipuladores, el ser discípulos mayores efectivos. El que podamos regresar a nuestro testimonio y decir con todo de nuevo, así es como me conociste, así es como me viste actuando y así es como estoy actuando todavía ahora. Y no tan solo ahora, sino en todo lugar. Eso es lo que le da esta autoridad a Pablo para decir mi proceder en Cristo. El proceder de Pablo en Cristo es sumamente consistente, porque lo hizo cuando estuvo enfrente de ellos, lo está haciendo ahora que no está enfrente de ellos, pero hay testigos que pueden decir yo lo estoy viendo ahora y puedo testificar que así es. Y ese testigo se llama Timoteo, que a propósito es otro hijo amado, y dice ahí fiel en el Señor. Otro hijo amado, fiel en el Señor.
No quiero que pasemos al siguiente punto sin considerar algunas otras cosas, porque esa palabra proceder, es una palabra muy, muy, muy interesante, pero en general, en otras ocasiones en que aparece en la Biblia, la palabra proceder se utiliza o se refiere a camino, o al caminar, o al andar. Podríamos también decir algo así como a los pasos, ¿verdad? Y voy a mencionarles por lo menos, pueden ir a estos pasajes, pero se los voy a mencionar porque quiero que los reflexionen. Voy a mencionarles por lo menos 4 diferentes tipos de proceder. Porque de la misma manera que Pablo está diciendo mi proceder en Cristo, hay otros que están haciendo discípulos con otro tipo de proceder. ¿Y se acuerdan ustedes que les hablaba de este asunto de la actitud? Y de que eso que surge de nosotros realmente es fruto de nuestra actitud. Realmente de lo que hay en el interior nuestro, de si estamos o no alimentando al hombre nuevo. Así que escuchen, si gustan ir allí pueden ir, pero en Deuteronomio, voy a mencionarle 4 tipos de procederes y se relacionan mucho. En Deuteronomio, capítulo 17, en el versículo 12, encontramos estas palabras. Deuteronomio 17, 12 dice, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal en medio de Israel. Interesante. Solamente quiero que pongan atención a un proceder. Pablo dice mi proceder en Cristo. Estas personas, el hombre que está siendo descrito en Deuteronomio 17, 12, es un hombre que procede con soberbia. Y un hombre que procede con soberbia es un hombre que no es obediente. Y que no es obediente no tan solo ante Dios, sino también ante jueces. Es decir, ante la autoridad de Dios. Ese es otro proceder. Y no sé ¿cuántos de nosotros está pensando ahora entonces, cuántos discípulos tenemos nosotros que están imitando nuestro proceder con soberbia? Porque no tengo que decir yo soy soberbio, lo único que tengo que hacer es ser desobediente delante de Dios o ser desobediente a la autoridad de Dios manifiesta en un juez o en una autoridad. Ese es un proceder. Y tenemos que ponernos a pensar, ¿a quién estoy imitando? ¿O quién me está imitando con un proceder con soberbia? Otro proceder, el segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 7. Solo les voy a leer ese versículo. Segundo el libro de Reyes, capítulo 22, versículo 7 dice, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Ese es otro proceder. El manejar aquí específicamente tiene que ver con el manejo de las cuentas y del dinero de Dios. Y en este caso estamos hablando de proceder con honradez. Es decir, 5 son 5, 10 son 10, el diezmo es el diezmo, punto. Eso es honradez. Segundo proceder. Otro proceder. Salmos capítulo 31, versículo 23. Salmos capítulo 31, versículo 23. Interesante porque ya habíamos hablado de esto, pero vean lo que dice aquí. Amar a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. ¿Se acuerdan que en Deuteronomio definimos quién es el que actúa o procede con soberbia? Aquí vemos que Dios es el que se encarga de pagar a quienes son soberbios. Finalmente, otro pasaje en cuanto a soberbia. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 16. Todo hombre prudente procede
con sabiduría. Eso sería algo bueno de imitar. Y eso sería bueno de pedirle a alguien que nos imite. El proceder con sabiduría. Porque se manifiesta la prudencia. Dice claramente, todo hombre prudente procede con sabiduría. Lo contrario del prudente es el necio, que manifiesta necedad. Así lo dice el versículo. Mas el necio manifestará necedad. Necedad. Y no vamos a pedirle a nadie que levante la mano para ver cuántas veces nos hemos portado neciamente. Y cuando nos portamos neciamente, simplemente estamos manifestando nuestra necedad. No necesidad, nuestra necedad. Si ustedes tienen niños pequeños o niños en general, probablemente lo han visto últimamente. Pero tenemos muchos adultos que actúan tal como si fuesen niños en el Señor. Probablemente están imitando a alguien, no al Señor definitivamente. Vamos a concluir con lo que Pablo nos ha enseñado aquí en los versículos 14 y 15. Pablo está diciendo, yo invertí, yo puedo amonestar a esos hermanos, yo los engendré en Cristo y escúcheme, ustedes están teniendo un problema aquí de envanecimiento, yo les ruego que me imiten, dice. Y no tan solo les ruego que me imiten, sino les voy a mandar a alguien que les recuerde qué es lo que tienen que imitar. Porque lo que ustedes tienen que imitar es mi proceder en Cristo. Y mi proceder en Cristo es consistente, es en todo lugar y en todo momento. Muy claro. Por eso es que cuando leemos la segunda epístola que Pablo escribe a los Corintios, podemos observar que muchos aceptaron esta verdad, esta amonestación y arreglaron sus vidas, arreglaron su asunto. ¿Por qué? Porque decidieron imitar a su hermano mayor que los estaba amonestando y les estaba indicando el camino correcto porque ellos estaban desviando. Gracias a la imitación. Pablo les pudo haber escrito 1000 cartas que fueran pura información, pero si no hubiese ido acompañado de su testimonio, no hubiera tenido el impacto que tuvo en ellos. Lo mismo ocurre en nuestro ministerio. Nosotros le podemos contar 1000 historias a cualquier persona que ni nos conozca y la podemos dejar impresionada. Pero cuando vienen a ver dónde vivo y cómo vivo, se dan cuenta de que fui simplemente una historia. O les dije más bien una historia. Es más, aquí a la iglesia a veces venimos y decimos historias. Porque no realmente practicamos lo que decimos que creemos, ni practicamos lo que Dios nos enseña. Por eso es que realmente no necesitamos mucha profundidad en el estudio de la palabra, porque los principios básicos son tan simples que se nos pasan y se nos olvidan y decimos, yo tengo que prepararme. ¿Para qué? Para ministrar mejor. No hay mejor manera de ministrar que estar imitando a Cristo y ser ejemplo para otros para que también imiten a Cristo como yo estoy imitando a Cristo. Simple. No hay realmente necesidad de tener que hacer todo esto. Les decía, vamos a concluir con 2 cosas. La aplicación para todos nosotros. En el ministerio del discipulado decimos eso es clave para la vida de los discipuladores porque su trabajo consiste en realmente guiar a alguien. Pero en realidad esto es un principio que se aplica para todos nosotros. La aplicación principal es todos hemos de ser imitadores. La gran pregunta es ¿imitadores de quién? La gran respuesta y muy simple es primero tenemos que ser imitadores de Dios. Están en Efesios, no estaban en Efesios. Vayamos a Efesios capítulo 5. Y si ustedes estuvieron el domingo con nosotros en el servicio, en el gimnasio, ya recibieron el mensaje, así que lo vamos a hacer muy breve aquí. Vean lo que dice aquí. Si hemos de realmente ser discípulos de Cristo, hemos de imitar a Dios.
Hemos de imitar a Cristo. Y cuando imitamos a Cristo, tendremos entonces la autoridad y el de nuevo de decirle a otros, imítame, así como yo imito a Cristo. Les dije, Efesios 5, versículo 1, dice la palabra de Dios, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el resto de los versículos los vimos en el mensaje del domingo, pero solamente me quiero quedar con esto. Si yo, dice ahí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, bueno, es obvio que para poder imitar a Dios yo tengo que conocer a Dios. Y quizá esa es una de las primeras cosas que tenemos que examinar en nuestras vidas. ¿Cuánto conozco a Dios que yo puedo entonces imitarle? ¿Se acuerdan que ya leímos en Efesios 4? Y les decía que 4:32 lo íbamos a dejar para un momento, ya que andan por allí, estaban en el 5:1. Vean lo que dice. Una de las cosas en las cuales podemos imitar a Dios, dice, antes sed benignos unos con otros, estoy leyendo Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Déjenme decirles esto, ¿nos ha o no nos ha comprobado Dios que Él nos perdonó al darnos a su Hijo a que muriese en la cruz? ¿Demostró Dios su amor o no? Entonces, ¿podemos imitar o no a Dios? Debemos imitar a Dios. ¿Cómo es que puedo imitar a Dios? Primero perdonando. Perdonando de la misma manera que Dios me perdonó. Si pueden ir, vayan a Lucas capítulo 6. Lucas 6:36. Y veamos lo que dice aquí, porque solamente les voy a dar un par de ejemplos de cómo es que podemos imitar a Dios, o qué, no es cómo realmente, sino en qué podemos imitar a Dios. Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Podemos imitar entonces a Dios siendo a personas que perdonan, pero también podemos imitar a Dios siendo personas misericordiosas. Y si ustedes observan, el verbo común en estos pasajes es ser. Es decir, no sé de que quiero agua, sino de ser, ¿verdad? El ser personas que perdonan, ser personas misericordiosas. En Primera de Pedro, ya que andan por allí, vayan a Primera de Pedro, capítulo 1, y vean lo que dice el versículo 15. Porque esta es otra manera en la que yo puedo imitar a Dios. 1 Pedro 1:15 dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Perdonar, el perdón es algo que le puedo aprender de Dios, o que le puedo imitar. El ser misericordioso, el ser santo, el ser apartado en mi manera de vivir. Y algo que me llamó la atención y que se los voy a leer solamente está en Juan, en el capítulo 13 de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 14. Me llamó la atención y decidí ponerlo aquí, porque de las cosas que podemos imitar de Dios hemos visto la misericordia, el perdón, la santidad, pero aquí el Señor Jesucristo está dando un ejemplo vivo y dice así, Juan capítulo 13, versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y algunos de ustedes podrán decir, bueno, pero eso de lavar los pies a alguien, realmente tenemos que ver la parte práctica de todo eso. Es la actitud de servir. ¿Se acuerdan que les hablaba de actitud? Es la actitud de servir, es la actitud de perdonar, es la actitud de tener misericordia, es la actitud de santidad, es la actitud de estar dispuesto aún a lavarle los pies a alguien que probablemente no se los ha lavado por mucho tiempo. Y estamos hablando quizá en el sentido literal, pero también estamos hablando en el sentido que no es literal, sino figurado. ¿Cuánto nos están imitando? No tan solo hemos de ser imitadores de Dios, pero también podemos ser imitadores de hombres fieles. De hombres fieles.
Y les voy a leer 3 pasajes para que ustedes capten esto. En 2 de Timoteo, Pablo escribe en 2 de Timoteo 2:2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa enseñanza no tiene que ver con ir y preparar una lección y entregársela a ver quién la escucha, sino de ir a invertir su vida en otros, de manera tal que también puedan ser discípulos maduros. En Hebreos capítulo 6, versículo 12, escuchen con atención: a fin de que no os hagáis perezosos. Estoy leyendo Hebreos 6, 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Interesante. El no ser perezosos nos lleva a imitar a aquellos que por fe y paciencia reciben lo que Dios les prometió. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y vean la segunda parte: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Imitad su fe. Hebreos 13, 7. Esa es la principal aplicación. Hemos de ser imitadores de Dios. Hemos de imitar a aquellos hombres que están creciendo en el Señor de manera tal que ellos me puedan edificar y ayudar a crecer y establecerme. Pero también, otra parte que es clave es el hecho de que pensemos. Vayan conmigo a la segunda epístola que Pablo escribe a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3. Y este es algo sumamente clave para poder concluir, porque lo que estamos aprendiendo esta noche aquí es cómo es que hacemos discípulos. Y dijimos, la única manera de hacer discípulos es por medio de la imitación. ¿Y a quiénes vamos a imitar? Imitamos a Dios, imitamos a hombres fieles. Pero vean, todos nos están observando. Todo mundo nos observa de alguna manera. Todos están aprendiendo de nosotros. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 1: ¿comenzaremos otra vez a recomendaros a nosotros mismos? ¿O tenéis necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? El versículo 2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Y vean lo que dice la última parte: conocidas y leídas, ¿por quiénes? Por todos los hombres. Somos una carta abierta, aunque nos escondamos. Es decir, por mucho que queramos ser hipócritas, aún eso se manifiesta. Somos cartas abiertas. La oportunidad que tenemos aquí, si somos cartas abiertas, es entonces reflejar la palabra de Dios viva en nuestras vidas para que otros la imiten y nos imiten y puedan entonces crecer en Cristo. Por lo cual les pregunto esto: ¿qué es lo que están imitando otros de tu vida? ¿Qué es lo que los demás imitan de ti? ¿O qué hay en tu vida que tú con todo denuedo puedes decirle a alguien: imítame? ¿Qué hay en tu vida que tú quieres que otros imiten para que puedan conformarse a la imagen de Cristo, para que puedan crecer? ¿Quiénes son esos discípulos en quienes tú estás realmente invirtiendo intencionadamente? Algunos de ustedes, qué bueno que están aquí. Es bueno que estemos aquí. Es bueno que vengamos a escuchar la palabra de Dios y que vengamos a los estudios y que la escuchemos y que estudiemos, etc. Pero lo único que hacen es venir a sentarse y escuchar y recibir la información. Y salimos de aquí igual, probablemente medios contentos porque escuchamos algo. Pero no llevamos esto. Por eso es que nuestra iglesia está ahora diciendo este concepto: llevémoslo a casa, pongámoslo en práctica, hagámoslo una realidad.
La imitación es la única manera de hacer discípulos. Y mi proceder en Cristo me va a permitir invertir con denuedo en la vida de otros. En el momento en que yo imito a Dios y en la manera en que yo imito a hombres fieles, entonces estoy listo para realmente participar activamente de ese proceso de hacer discípulos. Si miramos a nuestro alrededor, ¿dónde están nuestros discípulos? Y la respuesta es individual. Cada uno de nosotros la tiene. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, porque tu palabra, como tu misma Biblia lo dice, es una espada poderosa, Señor, que va a penetrar hasta lo más profundo de nuestra alma, Señor, y nos va a sacudir, Padre mío, y nos va a hacer vibrar, Padre bendito, para realmente sacudirnos, Señor, y mostrarnos que tú quieres que nos conformemos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y Señor, yo sé que en mi vida, y al igual que quizá la vida de muchos hermanos aquí, sabemos que es más fácil, Señor, simplemente venir y sentarnos. Es más fácil venir y escuchar. Es más fácil repetirle a otros lo que deben de hacer, pero no lo hacemos en nuestras vidas, Señor. Y nuestra oración esta noche, Padre bendito, que tú nos perdones. Perdónanos, Padre mío, porque muchas veces te fallamos en ese sentido. Pero también, como lo hemos visto, Padre bendito, tú eres un Dios de misericordia. Tú eres un Dios que perdonas. Tú eres un Dios santo, Señor. Y queremos, Padre mío, conformarnos a esa santidad. Ser perdonadores como tú lo eres, Señor. Ser misericordiosos como tú lo eres. Toma nuestro corazón esta noche, Señor, y realmente haz tu obra en cada uno de nosotros. Permite que salgamos de aquí, Señor, motivados a imitarte, Señor, a ser como tú, a ver a las personas a nuestro alrededor para saber si podemos influirles, Señor, de alguna manera, influenciarles la vida con tu luz, con tu palabra, Señor. Y si hubiese alguien aquí, Padre bendito, esta noche que no te conoce, que después de haber escuchado todo esto dice, yo ni tan siquiera tengo una relación con Cristo, yo no le puedo imitar porque no conozco a Dios, que hoy sea su día de salvación, Señor, que pueda hablar con un servidor o alguien para que podamos guiarlo a tus pies. Y Señor, llévanos de aquí gozosos de saber que esta iglesia nos enseña, pero también, Señor, llenos de convicción para poder aplicar lo que tú nos has mostrado en tu palabra. Bendice el resto de este día, Señor, el resto de esta semana. También te pedimos por nuestros pastores Marco y Jeff, Señor, que tú estés usándolos y los tengas con cuidado. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Gracias.